Si sientes que ya no encajas en ningún lugar, no solo con personas, sino también con ambientes, rutinas, incluso con versiones antiguas de ti mismo. No intentes corregirte de inmediato. Existe un impulso casi y automático de pensar que algo está mal cuando el encaje desaparece, como si la incomodidad fuera un defecto que necesita arreglo. Pero no toda desconexión es una pérdida. Algunas son señales claras de que tu percepción ha cambiado y de que el espacio a tu alrededor ya no sostiene a quien estás empezando a ser. Cuando la conciencia se expande, no pide permiso, no avisa con anticipación, simplemente ocurre, de forma silenciosa, gradual, casi imperceptible al principio. Un día te das cuenta de que aquello que antes tenía sentido ya no logra sostener tu presencia. Y ese momento suele generar confusión, porque el mundo espera constancia, mientras que la conciencia trabaja con transformación. Tal vez comenzaste a notar que las conversaciones perdieron profundidad, no porque las personas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de escuchar. Lo que antes parecía intercambio ahora suena a repetición. Los mismos temas, las mismas quejas, los mismos conflictos circulares. Empiezas a ver patrones donde antes solo veías hechos aislados. Y eso transforma por completo la manera en que te involucras. Comienzas a escuchar más de lo que hablas. Observas más de lo que reaccionas. Y en muchos momentos eliges el silencio. No por timidez, sino por claridad. Hay cosas que ya no necesitan ser dichas, defendidas o explicadas. Este cambio interno no suele ser comprendido por quienes aún viven en la urgencia de responder y en la necesidad constante de opinar. No es arrogancia, aunque muchos lo interpreten así. No es frialdad emocional, aunque parezca distancia. Es un cansancio diferente, que no viene del exceso de tareas, sino del exceso de estímulos innecesarios. Un cansancio de vivir en el ruido, de sostener conversaciones vacías, de participar en dinámicas que no conducen a nada. El ruido del mundo empieza a pesar de otra manera. No solo los sonidos, sino las expectativas, las presiones, las comparaciones, las disputas silenciosas por validación. Todo comienza a parecer desproporcionado frente a su valor real, y cuanto más lo percibes, más difícil se vuelve fingir compromiso donde no hay verdad. Incluso rodeado de personas, aparece una soledad específica, que no es ausencia de compañía, sino ausencia de resonancia. Estás presente, pero no conectado de la misma forma. Ser la sensación de estar observando la vida desde otro ángulo, como si algo hubiera cambiado en tu punto de vista y ya no pudieras regresar al anterior. Esta soledad no siempre es triste, es silenciosa, introspectiva, casi neutra, aún así incómoda, porque no fue elegida conscientemente. Aparece como consecuencia natural de una conciencia que ya no se conforma con la superficialidad. Ignorarla suele generar más dolor que aceptarla. Nos dijeron que evolucionar era sinónimo de comodidad, que crecer internamente significaba sentir bien todo el tiempo. Pero la verdad es que la expansión de la conciencia casi siempre comienza con incomodidad. Quita el suelo conocido, desarma certezas y crea un espacio interno donde las referencias antiguas dejan de funcionar. Cuanto más observas, menos reaccionas. Y cuanto menos reaccionas, menos participas en juegos emocionales que antes parecían normales. Esto transforma tu relación con todo a tu alrededor. Personas acostumbradas a la reacción se incomodan con el silencio. Ambientes basados en el conflicto sienten tu ausencia de respuesta como una amenaza. Este cambio genera una distancia difícil de explicar. No es falta de amor, no es desprecio, no es juicio. Es simplemente una diferencia de frecuencia, de ritmo interno, de forma de percibir la realidad.
Y esa diferencia, aunque sutil, es suficiente para provocar alejamientos. Duele comprender que ya no puedes volver a ser quien eras, no porque la versión anterior fuera incorrecta, sino porque ya no es posible. La conciencia no retrocede, solo se profundiza o se retrae temporalmente, pero nunca borra lo que fue visto. Y aceptar esto requiere madurez emocional. Aquí aparece un duelo silencioso, un duelo por versiones antiguas de ti mismo, por relaciones que ya no funcionan, por espacios donde antes cabías y ahora no. Es un proceso interno que casi nadie ve, pero que consume mucha energía. Fingir que no existe solo prolonga el conflicto. Cuando empiezas a vivir fuera del automático, todo se desacelera internamente. Percibes como muchas decisiones nacen del miedo, del impulso, del condicionamiento. Observas cómo las historias personales se repiten generación tras generación, cómo los patrones emocionales se transmiten sin cuestionamiento, cómo pocas personas realmente se detienen a observar su propia vida. Esta percepción no genera superioridad, sino responsabilidad, porque ver exige coherencia interna. Ya no puedes actuar como antes. Incluso cuando nadie está mirando, algo dentro de ti pide alineación entre lo que percibes y que vives. Y eso transforma profundamente tu forma de estar en el mundo. La conciencia elevada no se expresa en discursos grandiosos, se manifiesta en la elección del silencio, en la capacidad de no reaccionar, en la claridad de saber cuando no vale la pena entrar. No necesita convencer, porque no depende de aprobación, simplemente existe, de forma natural. Quien vive así comienza a alejarse, no por rechazo, sino por incompatibilidad. Algunas personas se incomodan con tu presencia silenciosa. Otras se sienten cuestionadas sin que digas una sola palabra. Esto ocurre porque el silencio consciente refleja aquello que muchos que evitan mirar. Aparecen críticas, surgen ironías, ocurren distancias sin explicación. Todo esto pone a prueba tu capacidad de permanecer fiel a lo que percibiste, sin necesidad de justificarte. En este punto, la conciencia deja de ser solo comprensión y se convierte en práctica. Aprendes que no necesitas probar nada, que no toda provocación merece respuesta, que no toda distancia debe llenarse. Este aprendizaje es solitario, pero profundamente fortalecedor. Construye una fuerza interna que no depende de validación externa. En algún momento, ser la pregunta más difícil, ¿valió la pena? ¿No habría sido más sencillo seguir dormido, reaccionando como antes, perteneciendo sin cuestionar? Este pensamiento no es debilidad, es parte natural del proceso de transición entre niveles de conciencia. Te sientes entre dos mundos. El antiguo ya no sostiene. El nuevo aún no se revela por completo. Es un espacio que parece vacío, pero que en realidad está lleno de reorganización interna. Muchos retroceden de aquí porque confunden silencio con estancamiento y soledad con fracaso. Pero no hay verdadero regreso después de haber visto. Intentar volver a versiones antiguas solo genera conflicto interno. La conciencia no permite regresiones artificiales. Exige integración, y esa integración casi siempre ocurre en el aislamiento. El aislamiento no es castigo, es gestación. Es el espacio donde la identidad antigua se disuelve para que algo más alineado pueda emerger. En este periodo cambian los valores, se ajustan las prioridades y la vida comienza a organizarse desde dentro, no desde fuera. Estar contigo mismo deja de ser huida y se convierte en necesidad. El silencio deja de asustar y comienza a enseñar. Aprendes a escuchar lo que antes era ahogado por el ruido externo. Aprendes a distinguir lo esencial de lo superfluo. Pocos soportan este proceso. Hasta el final, pocos permanecen sin distracciones, sin aplausos, sin garantías externas. Por eso, pocos alcanzan este nivel de conciencia.
no porque sea inaccesible, sino porque exige presencia, honestidad y valentía para atravesar el vacío. Y esta fase pasa, no por magia, sino por maduración. Cuando pasa, ya no buscas encajar, te alineas, las conexiones cambian de calidad, la vida se vuelve más simple, más silenciosa, más real. Si esto resuena contigo, no luches contra el proceso. No intentes acelerar nada, no intentes explicarte, respira, observa y confía. No te estás perdiendo, te estás reorganizando internamente para vivir desde la verdad. La conciencia elevada aísla, sí, pero solo hasta que te conecta con lo que es real, con lo que permanece, con aquello que no necesita ruido para existir.